¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 41, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros, 41. Después de la actuación en el escenario de ganadores, Yasui Makoto había estado debatiendo si informar a Kitajima Saburou sobre la terapia de aguas termales planeada. Bueno, fue por la salud y el entrenamiento de Keresan Black, de eso no había duda. Pero la idea de que un joven de 18 años llevara a una adolescente llena de vida a una fuente termal era inevitable levantar sospechas. A él no le importaban particularmente las opiniones de los demás, pero sintió que era necesario explicarle adecuadamente a la familia de Keresan Black, especialmente a sus mayores, la próxima vez que los viera. Lo que no había previsto fue que, cuando se lo mencionó a Kitasan Black, descubrió que Kitajima Saburou ya había pasado por detrás del escenario para visitar a su nieta antes de irse. Yasui Makoto estaba un poco sorprendido, pero después de escuchar de Kitasan que su abuelo tenía algo urgente esta noche pero planeaba visitarlo nuevamente mañana, se relajó. Con un estatus como el suyo, era comprensible que siempre estuviera ocupado. En ese caso, no había necesidad de perseguirlo solo para explicarle la terapia de aguas termales, incluso podría parecer que tenía algo que ocultar. Entonces, tal como después del debut de novato, Yasui Makoto llevó una vez más a Kitasan Black al mismo balneario de aguas termales. Esta vez no solo ellos dos, también invitó a Dawa Scarlet y Vodka. Con dos invitados adicionales, Yasui Makoto simplemente reservó una pequeña villa con patio privado. Era bastante más caro, pero incluso sin contar las ganancias de hoy, ya había ganado más de 2 millones de yenes en la carrera anterior. Considerando que tenía pocos gastos personales, un pequeño capricho como este era fácilmente asequible. Además, no solo los efectos terapéuticos eran excelentes, sino que el servicio también era extremadamente cómodo. Dada su naturaleza tranquila, Yasui nunca vio una razón para rechazar la opción más cómoda disponible. Después de que cada uno terminó de bañarse, los cuatro se reunieron en el patio para celebrar una barbacoa informal. Salud, brindaron al unísono. Eso da en el clavo. Vodka bebió con gusto su gran vaso de cerveza, recordando en voz alta. Desde la academia, quería beber libremente como Mihou Senpai. Lástima que era menor de edad entonces, además, beber estaba prohibido debido a las competencias. El Mihou Senpai mencionado no era otro que T.M. Opera o Tani no Mihou, un icónico Uma Musume famoso especialmente por ganar el prestigioso Tokyo Yusun Derby japonés. Oye, no me digas que has estado bebiendo a diario en Europa, bromeó Dawa Scarlet, tomando un sorbo de su cerveza con fingido desdén. Si de verdad te conviertes en supervisora de dormitorio, te vigilaré de cerca. El alcohol está estrictamente prohibido en los dormitorios y en el campus. Tranquilo, ya lo se dijo Vodka con un gesto de desdén. Además, ¿cómo iba a beber todos los días allí? Tenía mucha investigación para mantenerme ocupada, ¿sabes? Y no es que no pueda disfrutar de una cerveza de zanahoria sin alcohol con Kita-chan. Tal como mencionó Vodka, aunque Keresan Black sostenía una jarra de cerveza grande similar a las demás, su bebida era un refresco de zanahoria dorado y burbujeante. Tras beberlo de un trago, el labio superior de la chica de cabello negro quedó cubierto de una espuma blanca y espumosa, similar a un bigote grueso y cómico. Al escuchar las palabras de Vodka, Keresan Black movió su espumoso bigote con sorpresa. Vodka Senpai, ¿tú también serás supervisor del dormitorio, como Daiwa Senpai? Incluso Yasui Makoto se sorprendió. Tokai Tio no le había mencionado nada al respecto. Se giró con curiosidad hacia Vodka.
Sí. Si esta chica puede con su trabajo de supervisora, señaló Vodka con indiferencia a Dawa Scarlett, riendo entre dientes, yo también puedo. Además, nuestras investigaciones se solapan un poco. Después de charlar con ella, pensé que interactuar más con vosotras, las más jóvenes, podría inspirar nuevas ideas para mi proyecto. Daiwa Senpai está estudiando medicina, ¿verdad? ¿Tú también estás estudiando eso, Vodka Senpai?, preguntó Keresan Black con curiosidad. No. Estudié ingeniería mecánica en Europa, sonrió Vodka, con la mirada llena de emoción. Me encantan las motos desde pequeño. Conducirlas a toda velocidad por la carretera, brum, brum, es simplemente genial. Así que, incluso antes de graduarme de la academia, soñaba con construir la motocicleta más rápida del mundo. Japón y varios países europeos son líderes en ese campo, así que decidí estudiar en el extranjero durante unos años antes de finalmente regresar a casa. Actualmente, mi investigación se centra principalmente en la aerodinámica para Uma Musume, concretamente en reducir la resistencia al viento para los ciclistas mediante el diseño. Estar cerca de ustedes, los ciclistas más jóvenes, podría aportarme nuevas perspectivas. Ah, ya veo, ¿eh? Kitasana sintió con incertidumbre y luego de repente se iluminó. Si también vas a ser supervisor, Vodka Senpai, ¿eso significa que también puedes ayudarme a entrenar, como Daiwa Senpai? Ante sus palabras, Vodka y Dawa Scarlett intercambiaron sonrisas cómplices. El corazón de Yasu y Makoto también dio un vuelco. Si Vodka realmente decidiera ayudar a entrenar a Keresan Black, sería indudablemente beneficioso, especialmente porque Vodka tenía algo invaluable que incluso Dawa Scarlett carecía. Una experiencia de carrera única. Antes de la legendaria rivalidad conocida como los dos grandes, los prejuicios hacia los sementales y las yeguas estaban profundamente arraigados, incluso entre los entrenadores. Debido a un sesgo tan arraigado, sus entrenadores asignados inicialmente planearon que compitieran solo en la triple tiara en lugar de la triple corona clásica. Mientras que la triple corona clásica consistía en el Satsuki-so, el Tokyo-Yusun y el Kikuka-so, el equivalente de la tiara incluía el Oka-so, el Yusun-imba, robles japoneses, y el Suka-so. Después de ganar el Oka-so, Dawa Scarlett tuvo que retirarse a regañadientes del Oaks debido a una grave enfermedad. Mientras tanto, Vodka, después de perder ante Daiwa Scarlett en el Oka-so, acordó con su entrenador desafiar la triple corona clásica en su lugar, comenzando con el Tokyo Yusun, el derby japonés en sí. Ese año, por primera vez en 11 años, una yegua participó en el derby. Aparte de Vodka, los otros 17 competidores eran sementales. Y, sin embargo, Vodka consiguió una impresionante victoria por una diferencia decisiva de 3 cuerpos de caballo, rompiendo el estigma contra las yeguas y consiguiendo un triunfo histórico que ninguna había conseguido en 64 años. No hacía falta decir el valor de una victoria así, fue verdaderamente una ocasión única en la vida. Además, dado que Keresan Black ya se había registrado para la triple corona clásica, obtener información de primera mano de Vodka sería nada menos que invaluable. Mientras Yasui consideraba en silencio si preguntar o no, Vodka lo sorprendió asintiendo y mostrando su característica sonrisa. Pues claro. En aquel entonces, Kita-chan nos apoyaba muchísimo, animando carrera tras carrera. ¿Cómo iba a decepcionarte ahora? Además rió entre dientes, lanzando una mirada juguetona a su rival de toda la vida, si Daiwa ya se me adelantó, no voy a quedarme atrás. Habitualmente, tras aceptar, bromeaba levemente con su amiga y rival. A diferencia de sus días competitivos, Dawa Scarlett simplemente levantó su copa, sonriendo con complicidad, como si lo hubiera previsto. Sabía que dirías eso. Honestamente, me habría preocupado si no hubieras competido conmigo en esto. Como si alguna vez me lo fuera a perder. Riendo, Vodka levantó su propio vaso y chocó los puños con Daiwa Scarlett antes de volverse hacia Yasui y Kitasan Black juntos.
Así que demos lo mejor de nosotros, Kita-chan y Yasui-kun. Capítulo 42, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros, 42. Yasui Makoto estaba realmente emocionado de contar con la ayuda de Vodka. Pero no dejó que eso nublara su juicio. La decisión de Vodka había sido realmente inesperada, pero su programa de entrenamiento actual ya incluía a alguien cuyo estilo de carrera coincidía bastante con el de ella. Solo necesitaba hacer pequeños ajustes en función de las fortalezas particulares de Vodka, sin necesidad de revisar todo desde cero. Pasó algún tiempo durante el fin de semana afinando el plan de entrenamiento existente, dejando suficiente tiempo para un descanso adecuado. El domingo por la noche, Yasui Makoto organizó la reunión del día siguiente con las 3 Uma Musume. El lugar siguió siendo el campo de entrenamiento de la escuela, pero la hora de la reunión se adelantó un poco. Una carrera paralela de 3 vías era considerablemente más compleja que una de 2, sin mencionar que Dawa Scarlet y Vodka no eran corredores comunes. No solo eran de primer nivel en términos de habilidad, sino que también poseían una rica experiencia en carreras. Sus distintos estilos de carrera y técnicas únicas requerían una preparación cuidadosa, no adaptar el entrenamiento en consecuencia sería un desperdicio de su buena voluntad. Entonces, mientras calentaba antes de comenzar la práctica, Yasui Makoto no solo revisó nuevamente los datos de Vodka, sino que también realizó numerosos cálculos y análisis predictivos. Cuando consideró que la optimización era suficiente, finalmente dio instrucciones. Daiwa-san, mantén tu estilo habitual de ir al frente, como la última vez. Sosteniendo un cronómetro en su mano derecha y colocando una tableta bajo su brazo derecho, Yasui Makoto hizo un gesto con su mano izquierda. Kita, igual que antes. Sigue de cerca a Daiwa-senpai y no me pierdas de vista para ver si me da señales. En el momento que te haga la señal, acelera inmediatamente. En cuanto a Vodka-san simularás una posición intermedia. ¿Te parece bien? De acuerdo. Vodka asintió rápidamente, estirando la cintura de un lado a otro, con el brazo izquierdo horizontalmente sobre el pecho, sujeto por el derecho. Sonrió y añadió. Es como en los viejos tiempos. Oye, Daiwa, ¿por qué no me contaste antes algo tan divertido? Mientras hacía sus propios estiramientos cerca, Dawa Scarlet hizo pucheros. ¿Quién iba a decir que volverías de Europa? Además, ¿no estás ya de vuelta en la academia? Es verdad, asintió Vodka, entrelazando los dedos y haciendo crujir los nudillos ruidosamente. Estoy listo para ir, Daiwa también debería estar bien. ¿Empezamos? En lugar de responder, Yasui miró a Kita-san Black. Después de dudar un poco, Kita-san Black levantó la mano con cautela. Solo quería preguntar, ¿entrenador, mencionaste posición simulada en medio del grupo? Ante su pregunta, Yasui y las 2 Uma Musume mayores intercambiaron sonrisas de satisfacción. ¿Así que te diste cuenta, Yasui Makoto asintió con aprobación. Tienes razón, dije específicamente simulación de grupo intermedio, no solo grupo intermedio. En realidad, tu Daiwa-senpai también estaba corriendo en una posición de vanguardia simulada en lugar de una posición de vanguardia directa. Simulado, repitió Kita-san Black pensativo, con los ojos brillantes al comprender. ¿Eso significa que nos imaginamos a otros oponentes corriendo junto a nosotros? Las sonrisas de todos se ampliaron con agradecimiento. Tienes una intuición increíble, Kita-chan. Quizás no podamos seguir tratándote como una pequeña kawaii despistada para siempre. Vodka rió, extendiendo la mano para despeinar a Kita-san con cariño. En pocas palabras, simular carrera en cabeza o simular carrera en medio del pelotón son tipos de entrenamiento imaginario. Tal como dijiste, nos imaginamos a otros rivales corriendo a nuestro lado. Este tipo de entrenamiento es mucho más efectivo que correr en paralelo, pero también más difícil de dominar.
Por lo general, solo las experimentadas Uma Musume con sólida experiencia en carreras pueden lograrlo, y probablemente también se requiere un poco de talento innato. Por suerte, Daiwa y yo somos ese tipo de corredores, así que no te preocupes demasiado, simplemente corre lo mejor que puedas entre nosotros. Ah, ya veo. Kitasan asintió, y de repente pareció avergonzado. Este entrenamiento debe ser bastante agotador, ¿verdad? Imaginar oponentes así. Todo este tiempo pensé que Daiwa-senpai no hacía nada complicado, no me di cuenta de cuánto esfuerzo le dedicabas y ahora Vodka-senpai también. ¡Ay! Tanto Daiwa Scarlet como Vodka golpearon suavemente la frente de Kitasan, luego intercambiaron miradas divertidas y se rieron simultáneamente. ¿De qué tonterías estás hablando, Kita-chan? Daiwa Scarlet sonrió cálidamente, frotándose la nariz con el dedo índice. No lo olvides, cuando entrenábamos o competíamos, siempre estabas ahí para ayudarnos, nos traías té, nos dabas toallas, incluso revisabas nuestras cerraduras o nos ayudabas a lavar nuestros uniformes y zapatos. Al principio, pensamos que eras demasiado joven para todo eso, pero insististe. Con el tiempo, nos acostumbramos a llamarte cuando necesitábamos algo. Vodka imitó el gesto de Daiwa, rascándose la nariz exactamente de la misma manera. Así es. Aún recordamos todo eso con claridad. Y no solo nosotros dos, Especial Senpai, Suzuka Senpai, McQueen Senpai, incluso Tio Senpai y Ergrud también. Has ayudado a todos, Kita-chan, especialmente a Tio Senpai. Ese año, cuando tocó fondo, ninguno de nosotros supo cómo ayudarla. Si no la hubieran animado con tanta insistencia, dudo que hubiera vuelto a competir tan rápido. En resumen, después de todo lo que has hecho por nosotros, ¿cómo podríamos quedarnos al margen ahora que has debutado oficialmente? Eso es exactamente lo que siento, también asintió Daiwa Scarlet, sonriendo mientras chocaba los puños con Vodka sin siquiera mirar. No somos los únicos. Estoy seguro de que Tio Senpai y los demás sienten exactamente lo mismo. Así que, en lugar de quedarnos aquí diciendo tonterías. Con un salto rápido y enérgico, Daiwa Scarlet saltó con gracia la valla hacia la pista de entrenamiento junto a Vodka. Levantó el pulgar alegremente. Kita-chan, ¿ya estás lista? Senpais. Conmovida por sus palabras, la emoción de Kitasan Black aumentó. Sin decir nada más, también saltó a la pista. Por supuesto que estoy listo. Mientras Yasu y Makoto observaba a las tres chicas, sintió en silencio una oleada de admiración. No sabía mucho sobre el pasado de Kitasan Black con sus senpais, pero por lo que acababa de escuchar, la chica que le habían asignado era mucho más cariñosa, atenta y considerada de lo que parecía exteriormente. En verdad, poco a poco se había acostumbrado a que la chica de cabello negro se ocupara silenciosamente de las cosas por el detrás de escena. Al principio, solo llevaba sus maletas. Luego, traía bebidas y bocadillos y eventualmente incluso preparaba almuerzos bento. Hoy en día, ella incluso ayudaba a limpiar la basura y a organizar sus libros y archivos dispersos cada vez que visitaba su dormitorio, siempre en silencio, siempre alegremente. Ella hacía estas cosas sin esperar nada a cambio, feliz simplemente de poder ayudar a las personas que le importaban o a cualquiera que necesitara ayuda. Yasui no pudo evitar sonreír suavemente ante el pensamiento. Ese tipo de chica no es de extrañar que la gente instintivamente quiera devolverle su calidez haciendo algo por ella a cambio. Con ese pensamiento en mente, levantó la mano. Césped, 1800 metros, entrenamiento paralelo, listos. 3, 2, 1. Capítulo 43, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Al igual que antes, se organizaron carreras paralelas, una por la mañana temprano y otra por la tarde. Fue un poco decepcionante que Daiwa Scarlet,
ahora oficialmente supervisora del dormitorio, ya no pudiera unirse a todas las sesiones de entrenamiento, dejando a Vodka sola para ayudar durante las sesiones nocturnas. Afortunadamente, las contribuciones iniciales de Dawa Scarlett antes de la carrera de condiciones cumplieron con las expectativas. Aún había margen de mejora, pero no era urgente por el momento. Además, adaptarse a varios oponentes y escenarios generales se beneficiaría al practicar con diferentes estilos de carrera. Vodka resultó ser la mejor opción en este sentido. Desde esa perspectiva, su participación llegó en el momento justo. Yasui Makoto tampoco desaprovechó esta valiosa oportunidad. Tras el entrenamiento vespertino, comenzó de inmediato un repaso detallado de las carreras anteriores con Keresan Black en el estudio de baile. Ya lo mencioné, en la última carrera de condiciones, fuiste la única Uma Musume que debutó este año, y una de las dos que solo tuvieron un debut como novata en su haber. Probablemente al principio no entendiste lo importante que fue, pero ahora estoy seguro de que te has dado cuenta, hay una diferencia enorme entre los oponentes a los que te enfrentaste en esas dos carreras. Sí, definitivamente. Kitasana asintió con entusiasmo. Sobre todo corriendo detrás de Satono Gallan-san, me pareció mucho más fácil que en mi primera carrera. En mi debut, seguí tus instrucciones y corrí detrás de otra chica. Pero enseguida, su ritmo se volvió extraño, así que cambié de oponente. Volvió a ocurrir justo después. El ritmo de todo se sentía desordenado, así que finalmente decidí seguir el mío. Justo en ese momento, llegué al punto que me dijiste, y simplemente lo di todo y seguí adelante, y gané. Antes de que Yasui Makoto pudiera responder, Vodka, que había llegado por curiosidad, habló, claramente asombrada. ¿En serio? Yasui-kun, sabía que eras bueno, pero lograr guiarla tan eficazmente sin ningún entrenamiento previo no es demasiado asombroso. No diría que fue tan increíble, rió Yasui con modestia. He estudiado muchos debuts de novatos, y las carreras de principiantes suelen ser así. Muchas Uma Musume tienen un gran rendimiento en los entrenamientos, pero no pueden demostrar plenamente sus habilidades durante las carreras reales. Para ganar a ese nivel, cuanto más sencillas sean las instrucciones, mejor. Kita-chan es bastante directa, así que le di dos tareas sencillas. Primero, encontrar a alguien adecuado para seguir, basándose únicamente en el ritmo. Ella solo tuvo que concentrarse en eso durante la mayor parte de la carrera. Pero ya había investigado a sus oponentes en su debut, ninguna tenía mejor sentido del ritmo que ella. Una vez que ella misma se dio cuenta de eso, llegó el momento de correr. En ese momento, la tarea era aún más sencilla, simplemente lanzarse hacia adelante con toda su potencia. Sus oponentes no tendrían tiempo suficiente para reaccionar. Los ojos de Keresan Black se iluminaron con la comprensión. ¿Así que así gané? Parece tan simple. Vodka no dijo nada, pero sus pensamientos estaban lejos de ser simples. Yasui Makoto lo hizo parecer fácil, incluso casual. Pero como una de las Uma Musume más fuertes de su generación, sabía lo increíblemente difícil que era tener un control tan preciso sobre una raza, especialmente con antelación. Uma Musume puede parecerse a las chicas humanas e incluso compartir ciertos rasgos psicológicos, pero en última instancia, no eran de la misma especie. En la vida diaria, los pensamientos de Uma Musume tendían a ser más simples. Pero al involucrarse en las carreras, su sensibilidad a los factores externos aumentó drásticamente y sus estados mentales se volvieron consecuentemente más complejos. Comprender con precisión la psicología de la Uma Musume asignada, así como de sus oponentes, siempre fue un gran desafío en su industria. Los preparativos de la noche anterior, la calidad del sueño, las comidas previas a la carrera, el ambiente en la pista, el temperamento de los oponentes, la compatibilidad, el clima, la temperatura, la humedad, incluso la textura de la pista, cada uno de estos factores podría afectar significativamente el rendimiento. Las influencias negativas podrían llevar a Uma Musume a resistirse por completo a competir,
Y Vodka había visto esa situación innumerables veces. Mayores, compañeros, jóvenes, muchas Uma Musume se habían retirado en el último minuto o se habían negado directamente a entrar porque algo había alterado su estado mental. Si un entrenador no pudiera consolarlos adecuadamente, las Uma Musume podrían incluso retirarse por completo. Incluso si se les obligara a entrar, su rendimiento se vería inevitablemente afectado. Vodka recordó vívidamente cuando esto le sucedió a Hargrove Senpai en el Suka-So. Antes de esa carrera, el historial de Hargrove Senpai era impresionante, 3 victorias y 2 segundos puestos, incluyendo una victoria en el G1 Ox. Sin embargo, antes del Shoka-Sho, el flash de una cámara la sobresaltó y perdió la compostura por completo. No solo terminó décima, sino que un control posterior a la carrera reveló una fractura en la pierna derecha, lo que la llevó a una recuperación de 8 meses. Debido a estos incidentes, los entrenadores capaces de controlar con constancia el temperamento de Uma Musume durante las carreras eran considerados universalmente de primer nivel. Aquellos que podían evaluar con precisión el estado de sus oponentes incluso antes del inicio de las carreras eran considerados excepcionales. ¿Cómo demonios desarrolló Yasui con tanta perspicacia y juicio a su edad? No será solo por la educación familiar, ¿verdad?, pensó Vodka maravillada en silencio. Mientras tanto, Yasui Makoto continuó repasando la carrera anterior con Kita-san Black. En la última carrera, destaqué especialmente a Satono Gallen por su excepcional adaptabilidad. Lo mencioné antes de la carrera, sus primeras 3 carreras fueron en Sapporo, luego corrió en Chukyo y Kyoto. Sapporo está en Hokkaido, Chukyo en Nagoya y Kyoto en Kansai. Puedes imaginarte lo diferentes que eran estas pistas y las condiciones. Además, las 3 primeras carreras fueron de 1800 metros, mientras que las 2 siguientes fueron de 2000 metros. Estas difieren significativamente en cuanto a las tácticas de carrera. Sin embargo, su rendimiento mejoró con cada carrera, lo que demuestra claramente su capacidad de adaptación. Parte de eso es talento innato, pero también refleja su debut temprano, su amplia formación y los importantes recursos que invirtió la familia Satono. Tu última carrera tuvo un cuadro complicado. Además de alguien adaptable como Satono Gallen, también te enfrentaste a oponentes acostumbrados a distancias más cortas de 1400 metros que, sin darse cuenta, aceleraron demasiado pronto, así como a fuertes especialistas en patadas tardías. Solo tuviste una experiencia previa en una carrera, Kita-chan, demasiado poca para lidiar con dinámicas de carrera complejas de inmediato. Entonces te pedí que siguieras a Satono Gallen hasta mitad de carrera. Si acelerabas un poco antes, le costaría alcanzarte y pasarte. Durante la explicación de Yasui, Kera-sen Black asintió repetidamente, cada vez más comprensiva. Al final, la emoción iluminó su expresión. Si esa estrategia funciona tan bien, ¿puedo seguir usándola en futuras carreras también, entrenador? Pero para su sorpresa, Yasui Makoto negó con la cabeza suavemente, sonriendo. No es tan fácil, Kita-chan. Para ser precisos, tus oponentes en estas 2 carreras no eran de un nivel particularmente alto. Sus habilidades y experiencia eran relativamente fuertes. Cuanto más avances, más dura será tu competencia. Los rivales que derrotaste ahora también seguirán creciendo y algún día podrían darles la vuelta a la tortilla. Por lo tanto, dejar que tus oponentes marquen el ritmo puede funcionar como una táctica ocasional para tomarlos desprevenidos, pero de ninguna manera puede convertirse en tu estrategia principal. Por eso, tu próximo objetivo de entrenamiento irá cambiando gradualmente. A partir de ahora, aprenderás a establecer firmemente tu propio estilo de carrera, paso a paso. Aprenderás a liderar toda la carrera tú misma. Capítulo 44. Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Después de finalizar los próximos planes de entrenamiento en el estudio de baile, Yasui Makoto, Kita-san Black y Vodka reunieron sus pertenencias y salieron, con la intención de cenar en la cafetería de la academia. Justo cuando salieron, una figura apareció repentinamente desde el lado de la puerta. Hola, hola.
¿Eres Yasui-san? Tengo un paquete para que lo firmes. La figura pertenecía a una Uma Musume con cabello castaño hasta los hombros, recogido en una coleta a la izquierda. Su rostro vivaz estaba salpicado de tenues pecas y sus brillantes ojos verdes brillaban de alegría mientras entregaba un paquete grande de aproximadamente 1 metro cuadrado. Al hacerlo, su mirada se desvió con curiosidad hacia Vodka y Kerosene Black. ¿Vodka? ¿No estabas en Europa? ¿Y esta niña no es la que siempre seguía a Tsuyoyama Queen? ¿Quita algo? Hola, Fujin-senpai. Soy Kita-san Black. Es nuestra primera vez en un encuentro formal, cuídame, por favor. Kita-san se presentó con rigidez, erguida como una tabla. Vodka ladeó la cabeza con curiosidad. Fujin-senpai, ¿sigues repartiendo paquetes? Ah, cierto, todavía no te lo he explicado. Acabo de volver del extranjero y decidí quedarme en la academia una temporada. Ah, ya veo. La Uma Musume conocida como Fujin asintió con complicidad. Bueno, ya es más bien una costumbre. Siempre tuve trabajos de medio tiempo para pagar la matrícula y los gastos de manutención cuando aún era estudiante aquí. Claro, he ganado algo de dinero con las carreras desde entonces, pero se siente raro estar sin hacer nada. Además, mis 2 hermanas menores ya debutaron. Aunque no entraron en la Academia Central Trasen, les va bastante bien en las academias regionales. Estudiar cuesta mucho dinero, y quién sabe, quizá aún tengan la oportunidad de transferirse aquí. Eso costaría aún más. Así que, como su hermana mayor, por supuesto, tengo que cuidar de ellos. Yasui, Kita-san y Vodka intercambiaron miradas discretas de admiración mezcladas con diversión. El nombre completo de Fujin era Inés Fujin y, al igual que la propia Vodka, había ganado el prestigioso Tokyo Yusun Derby japonés. Aunque se retiró inmediatamente después de la carrera, la victoria por sí sola le había hecho ganar la friolera de 110 millones de yenes. Las condiciones de distribución de premios para Yasui Makoto y Kita-san Black eran sencillas, simplemente se repartían equitativamente al 50%. Sin embargo, otras Uma Musume solían tener acuerdos más complejos. La mayoría de los entrenadores provenían de familias u organizaciones que ofrecían amplios recursos de entrenamiento, lo que significaba que las propias Uma Musume a menudo recibían porciones más pequeñas. Inés Fujin pertenecía a esta última categoría. Aunque su porcentaje era menor que el de Kita-san, el enorme premio total significaba que incluso su pequeña parte seguía siendo enorme. Incluso teniendo en cuenta los gastos personales, además de la matrícula y el coste de la vida de sus hermanas, les sobraba más que suficiente. Sin embargo, desde que Yasui llegó a Tokio, notó algo curioso en esta Uma Musume de alto nivel. A pesar de ser jóvenes adineradas con considerables ahorros, ninguna disfrutaba de la inactividad. Todas aceptaban trabajos relacionados de alguna manera con sus pasiones, a menudo relacionadas con correr. Inés Fujin, repartiendo paquetes, Oguri Cup y Bamboo Memory, repartiendo comida para llevar y patrullando el vecindario, estos trabajos inevitablemente implicaban correr. Daiwa Scarlett, Vodka y la doctora Agnes Takian eran similares, su investigación estaba directamente relacionada con la velocidad o la fisiología de Uma Musume. En cuanto a Tokaicho y Mejiro McQueen, sus roles como presidente y vicepresidente del consejo estudiantil los ponen en contacto diario con estudiantes más jóvenes, a menudo aconsejándolos sobre técnicas de carrera. Para todos ellos, correr parecía ser realmente una parte inseparable de su naturaleza e identidad. Mientras Yasui Makoto reflexionaba sobre esto con silenciosa admiración, aceptó el paquete y el albarán de entrega de Inés Fujin. Tras inspeccionarlo rápidamente, firmó. Gracias por tu arduo trabajo, Fujin-san. Asintiendo cortésmente, se volvió hacia Kita-san y Vodka. Como ya llegó mi pedido, no podré cenar con ustedes esta noche. Necesito volver y probarlo para que podamos usarlo en el entrenamiento de mañana.
¿No podemos cenar contigo esta noche, entrenador? ¡Qué decepción!, murmuró Kitasan, con aspecto abatido. Pero entonces la curiosidad la invadió. Por lo que dijiste, entrenador, ¿pediste equipo de entrenamiento? Equipo, repitió Vodka, acercándose. ¿Qué tipo de equipo? Recordó que Daiwa Scarlett mencionó que Yasui Makoto era muy diferente de la mayoría de los entrenadores japoneses. Mientras que otros se basaban principalmente en la tradición, la experiencia o los libros de texto, Yasui combinaba el entrenamiento tradicional con investigación de vanguardia en el extranjero para diseñar programas específicos para Keras en Black. Este enfoque innovador intrigó enormemente a Vodka, sobre todo dada su familiaridad con los métodos más convencionales. Estaba ansiosa por ver qué nueva idea se le ocurría esta vez. Un dron. Para filmar. Sin suspenso, Yasui golpeó el paquete, explicando con una sonrisa. Antes de venir a Tokio, investigué un poco. Actualmente, los drones se utilizan principalmente en la agricultura, para regar cultivos, fertilizar campos, etc. Pero algunas personas han comenzado a instalar cámaras de alta velocidad en los drones con fines filmativos. Las Uma Musume corren rapidísimo, por lo que los métodos convencionales suelen tener dificultades para capturar imágenes perfectas. Normalmente, filmar durante las carreras requiere instalar varias cámaras a lo largo del recorrido. Pero, obviamente, no puede instalar varias cámaras fijas alrededor de la pista escolar. En teoría, los drones podrían ofrecer múltiples ángulos de cámara y seguir la pista a alta velocidad, produciendo imágenes aún mejores. Claro que necesitaré tiempo para probarlo, ya que nadie ha usado drones para entrenamiento todavía. Regresaré primero, si todo sale bien, mañana entenderás a qué me refiero. Con eso, Yasui Makoto metió el paquete bajo un brazo, se despidió con su mano libre y caminó hacia la puerta de la academia. Mientras lo veían irse, el interés de Vodka se profundizó notablemente. Drones, interesante. Aprendí algo sobre ellos en Europa, pero nunca imaginé que a Yasui-kun se le ocurriría usar uno para entrenar. Vodka-senpai, ¿de verdad son tan impresionantes estos drones?, preguntó Kitasan con entusiasmo. Nunca había oído hablar de algo así. Yo tampoco, sinceramente. Nunca he oído a nadie sugerir este enfoque, admitió Vodka, pensativa. Esas máquinas sí que pueden llevar cámaras de alta velocidad y volar más rápido que nosotros. Yasui-kun tiene razón. En teoría, usar un dron para filmar sesiones de entrenamiento podría revelar cosas que nunca antes habíamos notado. Aunque no sea mejor que la filmación multiángulo actual, significa que Kita-chan recibirá un entrenamiento aún mejor. Kita-chan, Yasui-kun es realmente impresionante. Si lo logra, probablemente se convertirá en el primer entrenador de Japón en idear este método. Kitasan asintió con entusiasmo, con los ojos brillantes. Sí. El entrenador es realmente increíble. En ese momento, Inés Fujin, que había estado escuchando con curiosidad todo este tiempo, finalmente habló. Entonces, por lo que entiendo, ese joven de hace un momento es tu entrenador, Kita-chan. Lo estás viendo en sus audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 45, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Media hora después, en la cafetería de la Academia Trasen. Ya veo. Menos mal que no dije nada delante del entrenador Yasui, eso habría sido muy grosero, dijo Inés Fujin pensativa, sentada a la mesa del comedor. Cuando entregaba ese paquete, nunca imaginé que alguien tan joven ya fuera entrenador, especialmente uno que ya había guiado a Kita-chan a 2 victorias consecutivas. Kita-chan, tienes mucha suerte de haber encontrado un entrenador tan increíble. Sí. Yo también lo creo. Kitasan Black asintió con entusiasmo, con los ojos brillantes de gratitud.
Me acabo de inscribir este año y todavía hay mucho que no he aprendido. Mis resultados en los entrenamientos no fueron nada buenos. Pero el entrenador nunca me subestimó. Siempre me enseña con paciencia, ya sea entrenando o durante una carrera. Conocer a un entrenador como él fue realmente maravilloso. En la misma mesa, Dawa Scarlett y Vodka intercambiaron sonrisas. Bueno, no es solo suerte, dijo Dawa Scarlett con cariño, extendiendo la mano para acariciar suavemente la cabeza de Kitasan. Tu amabilidad y entusiasmo también influyeron mucho, Kita-chan. ¿Mi amabilidad y entusiasmo? Kitasan parpadeó. ¿Por qué dices eso, Daiwa-senpai? Yo también lo creo, respondió Vodka con suavidad. El otro día, Daiwa me contó cómo tú y Yasui-kun se conocieron, chocaron por accidente. Kitasan instantáneamente se sonrojó de un rojo brillante. Senpai. ¿Ve por qué de repente mencionas eso? Tranquilo, no te estoy tomando el pelo, dijo Vodka, agitando la mano alegremente. Daiwa me lo explicó después. Tú y Yasui-kun corrieron para salvar a un niño pequeño, por eso chocaron. Aunque debo decir que la fuerza física de Yasui-kun es realmente impresionante. Estar bien después de un choque contigo no es ninguna broma. Pero sobre todo, me refiero a lo amable y apasionada que eres, Kita-chan. Piénsalo, si no te hubieras apresurado a salvar a ese niño, nunca te habrías topado con Yasui-kun. Y si no hubieras insistido en llevarlo al hospital, no habrías sabido que era un entrenador y desde luego no habrías firmado el contrato después. Creo que tu sincera amabilidad es lo que hizo que Yasui-kun quisiera convertirse en tu entrenador en primer lugar. Kitasan inclinó la cabeza pensativamente. Así es cuando tío Senpai sugirió que el entrenador Yasui me guiara, pensé que se negaría, como solían hacer los demás entrenadores. Nunca imaginé que aceptaría de inmediato. Vodka sonrió con complicidad mientras resumió, entonces, es una combinación de suerte, amabilidad, entusiasmo y muchas coincidencias, así es como se creó su vínculo. Luego hizo una pausa pensativa. Pero hablando de suerte, Kita-chan, conocer a Yasui-kun fue una gran suerte para ti. Con eso en mente, el derby japonés puede que tengas una gran oportunidad. La repentina mención del derby japonés puede haber sonado abrupta, pero ninguna de las 4 Uma Musume en la mesa lo encontró extraño. Había un dicho muy extendido entre los entrenadores y Uma Musume. La Uma Musume más rápida gana el Satsuki-so. La más afortunada, Uma Musume, gana el derby japonés. La más fuerte, Uma Musume, gana el Kikuka-so. Este dicho tenía sentido, dada la naturaleza de cada carrera. El Satsuki-so, de 2.000 metros, fue la carrera más corta de la Triple Corona Clásica, exigiendo una velocidad excepcional y un potente sprint final. El derby japonés, o Tokyo Yusun, se consideraba históricamente la carrera para determinar a la Uma Musume más fuerte de la generación. La competencia era feroz, ya que ninguna Uma Musume que se clasificaba se perdía una oportunidad así. Con una distancia de 2.400 metros, 400 metros más larga que el Satsuki-so, la suerte jugó un papel crucial en la victoria, dada la relativa inexperiencia de las participantes a esa edad. En cuanto al Kikuka-so, fue sencillo, una agotadora carrera de 3.000 metros que pocas Uma Musume podrían terminar con fuerza, y mucho menos ganar contra feroces rivales. El derby japonés, ¿eh? La emoción y el anhelo brillaron en los ojos de Kitasan, pero rápidamente respiró hondo y sacudió la cabeza ligeramente. Tengo muchas ganas. Pero el entrenador siempre me dice que, en lugar de preocuparme por el futuro, necesito concentrarme en completar cada sesión de entrenamiento y competir cada carrera con seriedad. Y en cuanto a la suerte, al entrenador no parece importarle mucho. Prefiere las cosas tangibles que puede controlar. Conociéndolo, en lugar de depender de la suerte, preferiría dedicar tiempo a idear nuevos métodos de entrenamiento.
¿Cómo esa máquina cómo se llamaba? Un dron. Se llama dron, intervino Vodka, riendo levemente. A su lado, Daiwa Scarlett e Inés Fujin también se reían entre dientes del olvido de Kitasan. Daiwa Scarlett añadió pensativa. Exactamente. Yasui-kun parece bastante práctico y con los pies en la tierra en ese sentido. Tú también siempre has sido sensato, Kita-chan. De hecho, se complementan a la perfección. Sí. Yo también lo creo. Justo cuando Kitasan comenzó a asentir con entusiasmo, Vodka repentinamente se levantó de su asiento, sonrojada y nerviosa. ¿Ellos encajan? Daiwa, ¿qué demonios estás diciendo? ¿No es demasiado pronto para que Kita-chan piense en esas cosas? Antes de que alguien pudiera reaccionar, Vodka, normalmente segura y directa, de repente se puso roja como un tomate y se tapó rápidamente la nariz con la mano. Segundos después, un hilo rojo brillante se deslizó entre sus dedos, claramente tenía una hemorragia nasal. No puedo, este tema es demasiado estimulante. Daiwa, ¿en serio? ¿En qué estás pensando? ¿Ese senpai? ¿Qué pasa? Kitasan entró en pánico al ver a Vodka congelada, con la nariz sangrando. Daiwa Scarlett e Inés Fujin suspiraron simultáneamente, compartiendo idénticas expresiones de exasperación. ¿Vodka aún no ha superado este problema?, preguntó Inés con resignación. Y lo más importante, ¿qué clase de pensamientos tienes?, respondió Daiwa. Uno le entregó pañuelos a Vodka, mientras el otro le explicó rápidamente al confundido Kitasan. Esta senpai tuya siempre ha sido así. No soporta los temas románticos, y escuchar incluso una insinuación la excita tanto que le sale sangre por la nariz. Tuvimos que llevarla a la enfermería varias veces cuando aún estaba en la escuela. No puedo creer que aún no lo haya superado. Después de terminar la explicación, Daiwa Scarlett meneó la cabeza con impotencia y se inclinó hacia Vodka, preocupada. Oye, Vodka, ¿te sientes un poco mejor ahora? Kitasan se quedó paralizado, aturdido. ¿Romance? No estábamos hablando de romance hace un momento. Espera. ¿Será porque Daiwa-senpai dijo que somos compatibles? ¿Cómo pudo relacionar eso con el romance? Está claro que solo decía que el entrenador y yo tenemos personalidades similares. Caray, Vodka-senpai. ¿En serio, en qué estás pensando? Kitasan, que al principio se sentía divertida por el extraño malentendido de Vodka, de repente sintió que su corazón daba un vuelco. Mirando nerviosamente a sus senpais y al no encontrar a nadie mirándola, bajó la cabeza en silencio, mirando fijamente sus pies mientras sus dedos se curvaban involuntariamente. Ahora que lo pienso, durante mi carrera debut incluso con tanta gente mirando, el entrenador cambió mis cerraduras como si no hubiera nadie más allí. Él normalmente no parece importarle ese tipo de cosas, pero probablemente él no pensaría en el romance, a diferencia de Vodka-senpai, ¿verdad? Capítulo 46, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Después de que la imaginación salvaje de Vodka provocó una hemorragia nasal, Uma Musume hizo una visita rápida a la enfermería por si acaso. Como de costumbre, Vodka resultó bien. El médico simplemente atribuyó el sangrado a la exaltación emocional que aumentaba la circulación sanguínea junto con la fragilidad de los capilares nasales. El consejo fue directo: controlar las emociones y evitar situaciones excesivamente estimulantes. Después de agradecer al médico, Kitasan Black y sus dos superiores acompañaron a Inés Fujin fuera de la academia. Afuera de las puertas de la escuela, estirándose perezosamente bajo la brisa de la tarde, Inés Fujin se rió entre dientes y dijo: es muy divertido volver después de tanto tiempo. Sobre todo poder volver a probar la comida de la cafetería, me trae recuerdos. Ahora tengo un poco de envidia de ustedes dos,
quizá debería buscarme una excusa para trabajar en la academia. Daiwa Scarlett se rió suavemente. Fujin-senpai, primero deberías considerar tu propia situación. Vodka y yo volvimos principalmente para buscar inspiración para la investigación. Si senpai aún tiene hermanas menores que cuidar, sería mejor centrarse más en ellas. Pero hizo una pausa pensativa. Ya que has vuelto a tu antiguo trabajo de mensajero, quizás podamos pedirte que nos ayudes a entregar algunos materiales y equipos de investigación más tarde, si no es mucha molestia. Ah, claro. Yo también podría, intervino Vodka con entusiasmo. Contamos contigo entonces, senpai. Claro que no es ninguna molestia. Inés Fujin asintió repetidamente. Repartir paquetes es bastante fácil, la verdad es que si no, me aburriría en casa. Entonces está decidido. Espero tus órdenes. De todos modos, debería irme ahora, o mis hermanitas comenzarán a llamarme. Cuídate, senpai, dijeron los tres juntos. Sonriendo, Inés Fujin se despidió de sus compañeros. Justo cuando se giraba para caminar calle abajo, se detuvo al ver algunas figuras a lo lejos. ¿Esa es Opera-san? ¿Y esos parecen ser estudiantes de la academia? Siguiendo su mirada, Kita-san y los demás reconocieron inmediatamente a TM Opera o junto con varias Uma Musume de la academia. Oh. Son Crown-chan, Dia-chan y Gallant-san, exclamó Kerasen Black sorprendido. ¡Qué raro! ¿Por qué están juntos? ¿Y qué le pasa a Gallant-san? Parece que ha estado llorando. Después de dudar brevemente, Kerasen Black dio un paso adelante hacia ellos. Tal como había dicho, Satono Gallant caminaba en el centro del grupo, cabizbaja y frotándose los ojos. Sus hombros caídos indicaban claramente que había estado llorando. A su lado, Opera y los demás tenían expresiones preocupadas y murmuraban en voz baja palabras de consuelo. Pero después de solo unos pocos pasos, Daiwa Scarlett y Vodka se acercaron simultáneamente para detener a Kerasen Black, hablando en voz baja pero con firmeza. Espera, Kita-chan. No vayas todavía. La situación de Gallant-san podría ser complicada. Es mejor que no los molestemos. Mientras hablaban, ambos senpais compartieron una mirada complicada. Inés Fujin no intervino, aunque su expresión reflejaba confusión y contemplación. Pronto también bajó la voz. No sé qué está pasando exactamente, pero si Opera-san está ahí, no debería haber ningún problema. Hay una tienda de té de burbujas a solo unas cuadras. Las invitaré a tomar unas copas y ustedes, chicas, pueden acompañarme parte del camino. Al escuchar las sugerencias de sus superiores, Kerasen Black permaneció confundida pero asintió obedientemente, lanzando miradas preocupadas por encima del hombro mientras salían de la puerta de la academia. Durante todo el camino hacia la tienda de té de burbujas, Kita-san permaneció preocupada y desconcertada. Una vez que Inés Fujin compró y le entregó una bebida, Kita-san Black finalmente no pudo contenerse. Senpais, antes Gallant-san, ¿qué pasó exactamente? ¿Será porque perdió la carrera? Pero Gallant-san no es de las que se dejan intimidar tan fácilmente, ¿verdad? Daiwa Scarlett intercambió miradas inciertas con los demás y, después de un momento, Inés Fujin habló primero. Satono Gallant, las escuché mencionarla en la cafetería. Fue subcampeona en la carrera de Kita-chan hace unos días, ¿verdad? Aunque no he prestado atención a las carreras últimamente, recuerdo haber escuchado que el impulso de la familia Satono casi rivaliza con el de la familia Mejiro ahora. Una Uma Musume de una familia tan poderosa definitivamente no lloraría solo por una sola carrera perdida, ¿verdad? De hecho, la serie Twinkle tuvo muchas familias influyentes, los más veteranos, como Simboli, Mejiro e incluso Izzy, luego nuevos poderes como Sakura, o recientemente, la familia Aire. En cuanto a la última potencia en ascenso, esa definitivamente sería Satono.
Estas importantes familias no solo contaban con la poderosa Uma Musume, sino también con vastos recursos. Naturalmente, sus expectativas eran estrictas. Alguien que llorara simplemente por haber perdido una sola carrera jamás obtendría su aprobación. En efecto, no debería estarlo, suspiró Dawa Scarlett. Ni Vodka ni yo conocemos personalmente a esa Kowai, pero ambas la vimos en su última carrera. Su rendimiento fue excelente, incluso una aceleración un poco más oportuna podría haberle dificultado la victoria a Kita-chan. Y sin embargo, viéndola ahora. Ella dudó otra vez, mirando inconscientemente a Vodka. Con un suspiro propio, Vodka se rascó la cabeza con resignación. En serio, siempre que nos pasa algo así, me empujas hacia adelante. Bueno, supongo que seré yo quien lo diga. Quejándose levemente, Vodka miró hacia las puertas de la academia antes de girarse para mirar directamente a Inés Fujin y Kita-san Black. El entrenador de Satono Gallant es el mismo entrenador que tuvo Opera Senpai. Kita-san Black permaneció inexpresiva ante esta revelación, pero Inés Fujin comprendió de inmediato, asintiendo con gravedad. Así que así es entonces, probablemente. Inés Fujin, al igual que Daiwa Scarlett y Vodka, suspiró profundamente. Ah, entonces lo más probable es que sea ese el escenario. Kita-san Black se puso nerviosa. Claramente, ahora era la única que no tenía ni idea. ¿Qué escenario? Senpais, ¿podrían explicarlo con claridad? Después de intercambiar miradas una vez más, Vodka finalmente respiró profundamente y le habló con seriedad a Kita-san Black. Te lo explicaré claramente. Kita-chan, ya has participado en 2 carreras, así que supongo que es hora de decirte esto. Cuando llegaste a la academia Trasen no, cuando te uniste a nosotros por aquel entonces te lo advertimos, ¿recuerdas? El mundo no siempre es tan bonito como algunos se imaginan. Especialmente en las carreras, solo hay un campeón por carrera. Quienes no llegan primero se enfrentan a una enorme presión. Hemos visto a muchos que no pudieron soportarlo y renunciaron. Su voz tenía un tono pesado antes de mirar nuevamente hacia la puerta de la academia, cambiando ligeramente su tono. Pero Satono Gallant probablemente no se esté desmoronando solo por la presión de la carrera. Comparada con la presión, otra posibilidad parece mucho más probable. Si no nos equivocamos, su entrenador probablemente rescindió su contrato con ella. O mejor dicho, su entrenador fue despedido por la familia Satono. Capítulo 47, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Una mirada de incredulidad cruzó instantáneamente el rostro de Kita-san Black. Sus ojos se abrieron, su boca quedó entreabierta sin emitir palabra y trató de hablar varias veces, pero las palabras se atascaron en su garganta y se negaban a salir. Después de un largo momento, finalmente tartamudeó con impotencia. ¿Contrato rescindido, despedida, por qué? Gallant-san, su historial es realmente bueno. El entrenador mencionó que había ganado 2 veces y había quedado segunda 2 veces. Creo que ahora son 3 segundos puestos y 2 terceros, dijo Vodka. Siempre está entre las 5 mejores del tablón de anuncios. Con resultados como estos, ¿por qué habrían transferido a su entrenador? Bueno, pensó Vodka brevemente. ¿Recuerdas lo que dijo Opera Senpai en el almuerzo el día de la carrera, que el entrenador de Gallant-san era, en cierto modo, también su propio entrenador? Hizo mucho hincapié en las palabras algo así. Kita-san Black se dio cuenta de inmediato, pero no entendió por qué su senpai enfatizó ese punto intencionalmente. Vodka no la dejó con la duda. Deberías conocer los logros de Opera Senpai. 14 victorias en su carrera, incluyendo 7 en G1. Es una de las pocas Uma Musume con 7 coronas desde el inicio de la Twinkle Series. Pero antes de su debut, al igual que tú, nadie creía realmente en ella. Kita-san Black jadeó, sorprendida. No, de ninguna manera.
¿Incluso Opera Senpai enfrentó algo así? En ese momento, Dawa Scarlet intervino suavemente. No es tan inusual, Kita-chan. Un ejemplo similar es Oguri Senpai. Mi entrenador principal solía ser uno de los entrenadores de Oguri Cap Senpai, se conocían en el circuito local. Ya conoces el nivel de mi entrenador, es uno de los mejores entrenadores activos actualmente. Sin embargo, incluso alguien como él no reconoció inicialmente el potencial de Oguri Senpai. Nunca imaginó que podría ganar torneos centrales pesados y G1, y mucho menos tantos. Al percatarse del asombroso talento de Oguri Senpai, aunque sabía que seguir como su entrenador podría haberle dado gran fama, rescindió voluntariamente el acuerdo e incluso animó a Oguri Senpai a ir a Central. Que una talentosa Uma Musume no tenga un escenario adecuado para mostrar sus habilidades no es inusual, Kita-chan. De hecho, es más común de lo que crees. Keresan Black jamás había oído hablar de este aspecto de las carreras ni de las historias ocultas de sus superiores. Ahora, al enfrentarse a ellas de repente, se quedó sin palabras por la sorpresa. Eso es todo, como dijo Daiwa, continuó Vodka. Después de que innumerables entrenadores la rechazaran, Opera Senpai no se rindió. Siguió buscando oportunidades por todas partes. En ese momento conoció a la única persona dispuesta a apoyarla. Kita-san Black permaneció en silencio un momento. ¿Fue ese entrenador? Se resistía a usar palabras como algo así o una vez. En su mente, ¿no deberían los entrenadores y Uma Musume ser como ella y Yasui Makoto, confiando el uno en el otro, trabajando juntos hasta el final? Vodka pareció percibir esto y no le dio importancia. Sí, exactamente. Pero en aquel entonces, esa persona aún estudiaba en la Academia de Entrenadores y trabajaba como asistente de varios entrenadores recién certificados. No sé exactamente qué pasó entre ella y Opera Senpai. Probablemente solo ellos conocen los detalles. En fin, gracias a sus esfuerzos, uno de sus entrenadores Senpai aceptó contratar a Opera Senpai a prueba. Ya saben el resto. Opera Senpai pasó del anonimato absoluto a convertirse en una de las Uma Musume más famosas de la historia, y quien la apoyó finalmente obtuvo su licencia de entrenadora. Kita-san Black reflexionó sobre esto por un momento, asintiendo levemente pero todavía insegura. Creo que lo entiendo, pero dudó de nuevo. Si hubiera conocido a una Uma Musume tan genial como Opera Senpai incluso antes de su debut, ¿no habría aprendido mucho y se habría convertido en una estrella? Si ese es el caso, ¿por qué la despidieron? Su voz se apagó al ver las miradas extrañas e incómodas que aparecían simultáneamente en los rostros de sus tres superiores. Esa mirada le resultaba demasiado familiar. Recordó rápidamente sus expresiones durante el almuerzo del día de la carrera, cuando había dicho algo parecido. Yasui Makoto, Daiwa Scarlet y Vodka tenían precisamente esa expresión. Kita-chan, déjame preguntarte, o mejor dicho, ¿adivinas algo? Vodka cambió de tema bruscamente, respirando hondo. Después de que esa entrenadora obtuvo su licencia, ¿cuántas victorias de G1 crees que ha ganado su Uma Musume en todos estos años? Aunque sabía poco sobre estos asuntos, Keresan Black percibió por el tono de su senpai que la respuesta no sería optimista. Se mordió el labio con vacilación y luego levantó la mano con cautela. Si Opera Senpai solo ganó 7 G1 incluso si las Uma Musume que entrenó después no tenían tanto talento, entonces al menos 5 victorias en G1, ¿verdad? Vodka se quedó mirando sus dedos extendidos durante un largo momento antes de sonreír amargamente y sacudir la cabeza. No. Inténtalo de nuevo. ¿Ni siquiera 5? Kita-san Black se quedó mirando, atónita. ¿Entonces 4? No, 3. Bajó 2 dedos en rápida sucesión, pero al ver que Vodka volvía a negar con la cabeza, se sorprendió cada vez más. ¿No podría ser solo una victoria? Eso sería demasiado. Se quedó congelada a mitad de la frase mientras Vodka sacudía la cabeza una vez más.
La respuesta correcta es 0. Una vez más, el silencio cayó sobre Keresan Black. Nunca había anticipado este resultado, pero sabía que Vodka no le mentiría. Sobre todo cuando Daiwa Scarlett e Inés Fujin mostraron expresiones de profunda resignación, permaneciendo en silencio como si lo confirmaran, no vio motivos para dudar. Mientras luchaba por absorber el impacto, comenzó a comprender por qué la familia Satono despidió a ese entrenador. Aunque no hablaron a fondo, siempre había percibido, por los comentarios casuales de Crown-chan y Dia-chan, que su familia ejercía una enorme presión. Casualmente, al igual que la carrera de ese entrenador, la familia Satono llevaba años compitiendo en la Twinkle Series, pero aún no había conseguido una sola victoria en el G1. Podía imaginar fácilmente lo pesada que era esa carga para sus amigos. Tal presión no solo afectaría a la Suma Musume, sino que inevitablemente se extendería a su entrenador. Si no pudieran ganar, la familia simplemente cambiaría de entrenador. Esa era probablemente la actitud de la familia Satono hacia los entrenadores, y con los recursos que tenían, ciertamente podían permitírselo. Pero incluso sin victorias en el G1, seguramente esa entrenadora lo había dado todo por Galan-san, tal como Yasui Makoto lo había hecho por ella. Quizás algunas de sus victorias anteriores se debieron precisamente a esos esfuerzos. Gayan-san debe haberse sentido tan agradecida con ese entrenador como ella misma se sentía hacia Yasui Makoto. Y ahora, tras un solo fracaso, habían despedido al entrenador. Seguramente por eso lloraba Gayan-san. Opera Senpai, Crown-chan y Dia-chan probablemente estaban tratando de consolarla. Al pensar en esto, Kita-san Black encontró sus pensamientos dirigiéndose hacia Yasui Makoto, dándose cuenta lentamente de algo. Entonces, entrenador, él. Mirando hacia el apartamento de Yasui Makoto a lo lejos, la chica de cabello negro murmuró suavemente. Debió saberlo desde el principio. Ese día, cuando le pregunté, no me lo dijo probablemente porque no quería que me sintiera presionada, ni que me preocupara por él. Capítulo 48, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros, 48. Vodka se quedó desconcertada por un momento. No había considerado la dirección que habían tomado los pensamientos de Keresan Black. Ella solo había pensado que Yasui Makoto probablemente no quería ser una carga para Kita-san, pero no había considerado si la propia Kita-san podría preocuparse. Ahora, pensando más cuidadosamente sobre esta cálida kawaii frente a ella, Vodka se dio cuenta de que una vez que Kita-san comprendiera la dura realidad que enfrentaba su entrenador, seguramente se preocuparía profundamente. En cuanto a Yasui Makoto, parecía tranquilo, maduro y meticuloso. Era muy posible que lo hubiera previsto. Supongo que tienes razón. Quiero decir, Kita-chan, probablemente adivinaste correctamente sobre las intenciones de Yasui-kun, asintió Vodka pensativamente, suspirando suavemente. Para que haya comprendido tan claramente la mentalidad de su oponente, tiene sentido que también anticipara tus preocupaciones. Al principio pensé que, ahora que has llegado a este punto, ya no deberías quedarte en la ignorancia sobre estas cosas. Después de todo, eres tan bondadosa con todos, pero hay cosas que no se solucionan solo con amabilidad. Como el problema que acabamos de discutir, probablemente es algo que solo alguien como Opera Senpai podría ayudar a resolver. Aún así sonrió levemente, Inés Fujin Senpai tenía razón, Kita-chan. Tienes mucha suerte. Tu entrenador puede ser joven, pero es realmente excepcional. Si te quedas cerca de él, tengo la sensación de que no te defraudará. En el pasado, cada vez que escuchaba palabras de aliento como estas, Keresan Black asentía sin dudarlo. Pero esta vez, apretó los labios con fuerza, apretando los puños inconscientemente a los costados. Tras un largo silencio, finalmente asintió con determinación. Muy bien. Ya me decidí. Ante esta repentina declaración, no solo Vodka, sino también Daiwa Scarlett e Inés Fujin parpadearon confundidas. ¿Has decidido?
Kita-chan, ¿qué decidiste exactamente?, preguntaron las tres senpais al unísono. Tengo que encontrar una manera de ayudar al entrenador. Apretando ambos puños frente a su pecho, la chica de cabello negro declaró resueltamente. No me di cuenta de que el entrenador estaba bajo tanta presión, solo sabía que estaba ocupado. Pero después de escuchar lo que acaban de decir tus senpais, no puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que hacer algo para ayudar al entrenador de alguna manera. En cuanto a qué hacer exactamente, hizo otra pausa, mordiéndose el labio antes de que sus ojos se iluminaran de repente. Ah. Claro. El entrenador ya me dijo quiénes serán mis oponentes para la próxima carrera. Todos son compañeros de clase de la academia, así que encontraré una manera de investigarlos en secreto. Al día siguiente, Yasui Makoto llegó al campo de entrenamiento llevando no solo su habitual bolso de hombro, sino también una mochila grande y cuadrada. Dentro de la bandolera llevaba sus básicos de entrenamiento, tableta, cronómetro, binoculares y portapapeles. La mochila grande contenía el dron que había adquirido el día anterior. En aquella época, los drones no eran particularmente comunes y la mayoría de los modelos en el mercado tenían una funcionalidad limitada. Pero el que había pedido no era nada común. Ya lo había probado brevemente la noche anterior y confirmó que se ajustaba perfectamente a sus necesidades. Sin embargo, como nadie había utilizado antes este tipo de herramienta para entrenar y las regulaciones pertinentes aún no estaban claramente establecidas, tendría que presentar un informe al consejo estudiantil. Después de todo, este dispositivo era bastante novedoso. Si un estudiante desinformado veía algo extraño volando, podría causar una conmoción innecesaria. Además, como las estudiantes de la academia eran todas chicas, usar un dron para grabar videos podía fácilmente dar lugar a malentendidos. Lo último que necesitaba era que lo confundieran con un mirón. Como resultado, durante la sesión de entrenamiento de la mañana, Yasui Makoto solo usó el dron como cámara de alta velocidad sin activar su función de vuelo. Después de la sesión, le recordó a Keresan Black que prestara atención en clase y se dirigió directamente a la oficina del consejo estudiantil. Había acordado encontrarse con Tokaicho anoche y, efectivamente, la encontró esperándolo tan pronto como entró. Además de ella, había otra Uma Musume con un elegante cabello lavanda pálido en la oficina. Inmediatamente reconoció a la chica como Mejiro McQueen, vicepresidente del consejo estudiantil y, como Tokaicho, una Uma Musume de nivel del Salón de la Fama, lo saludó cortésmente. Buenos días, Presidenta Cho, Presidenta McQueen. Buenos días, Yasui-san. Buenos días, Yasui-san. Después de intercambiar saludos, Tokaicho miró con curiosidad la gran mochila de Yasui. Entonces, Yasui-san, ¿ese es el dron? ¿Es tan pequeño? En la mente de Tokaicho, un dron era esencialmente un avión sin piloto. Pero incluso una aeronave pequeña solía medir al menos 10 metros de largo. Así que ayer, al escuchar la petición de Yasui, dudó un poco. Sin embargo, una vez que supo que era un dron compacto que podía caber en una mochila, su curiosidad rápidamente superó cualquier duda. En su experiencia, Yasui Makoto era mucho más estable y maduro que muchos entrenadores mayores. Nunca exageraba ni presumía. Si decía que era pequeño, ella confiaba en que así era. Y si realmente podía ayudar a la formación, como presidenta del consejo estudiantil, naturalmente tenía la obligación de echar un vistazo. Mientras Tokaicho expresaba su curiosidad, Mejiro McQueen también estudió pensativamente la mochila de Yasui, reflexionando en voz alta. A juzgar por su tamaño, ¿debe ser uno de esos drones con 4 hélices? Cuando Yasui se quitó la mochila del hombro, se detuvo sorprendido por la acertada suposición de McQueen y asintió con aprecio. Tiene usted mucho conocimiento, Presidenta McQueen. Es, efectivamente, un dron cuadricóptero. La curiosidad de Tokaicho se intensificó. McQueen, ¿sabes algo de esto?
Los he visto en el extranjero algunas veces, asintió Mejiro McQueen, mostrando el tamaño aproximado del dron con sus brazos. De esta longitud y anchura aproximadamente. El cuerpo principal es redondo o cuadrado, con brazos similares a los de un helicóptero que se extienden desde cada esquina, aunque mucho más pequeños, por supuesto. Cada brazo tiene una hélice, similar a las aspas de un helicóptero, pero mucho más pequeña. Más allá de eso, no sé mucho, solo las he visto en exposiciones. Mientras McQueen explicaba, Yasui terminó de sacar el dron de la mochila, ensamblando rápidamente el cuerpo, los brazos y las hélices. Ambos presidentes del consejo estudiantil se inclinaron, intrigados, observando cuidadosamente el dispositivo. Es más pequeño de lo que imaginaba, Tokaichi asintió pensativamente, acariciándose la barbilla. Entonces, Yasui-san, ¿tu plan es usar este dispositivo volador para filmar las sesiones de entrenamiento de Kita-san? Sí. Hice que fabricaran este dron a medida, con poco ruido, alta calidad de video y capacidad para grabar a alta velocidad, explicó Yasui, sosteniendo el dron en una mano y señalando sus características con la otra. También cuenta con un transmisor inalámbrico que permite visualizar las imágenes en tiempo real. Si necesitamos analizarlas fotograma a fotograma, la tarjeta de memoria integrada se puede extraer y conectar directamente a un ordenador. En cuanto a demostrar sus capacidades, miró hacia el gran ventanal que iba del suelo al techo. Me pregunto si podría demostrártelo aquí mismo. Traje el control remoto. Ambos presidentes se giraron hacia la ventana, intercambiaron miradas y luego asintieron simultáneamente. Es una idea fascinante, sonrió Tokaichi. En ese caso, por favor, Yasui-san, muéstranoslo. Nos encantaría ver esta herramienta en acción. Con el permiso concedido, Yasui Makoto no dudó más. Colocó el dron en el suelo, lo encendió, tomó el control remoto, el cable de datos y la tableta y se dirigió a la ventana, abriéndola de par en par. Después de conectar el cable de datos al control remoto y a la tableta, activó el dron. Zumbido. Bajo las miradas sorprendidas y fascinadas de Tokaichi y Mejiro McQueen, las 4 hélices giraron rápidamente, elevando suavemente el dron fuera de la ventana de la oficina y hacia el aire libre. Capítulo 49, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Más de una hora después. Anda ya, McQueen, no seas tan impaciente. Te dije que te lo entregaría en media hora. Te prometo que no me faltaré a mi palabra. Dijiste exactamente lo mismo hace media hora, Yomehiro McQueen suspiró, sonriendo con leve exasperación a su amiga, quien seguía aferrada al control remoto del dron. Tras otra mirada melancólica al control, negó levemente con la cabeza y observó pensativa la tableta sobre el escritorio. Un cable conectaba la tableta al control remoto en las manos de Tokaichi. El control remoto era del tamaño de un ladrillo, con una antena en la parte superior, palancas de control, botones y luces indicadoras en la parte frontal. La mayor parte de la parte trasera estaba ocupada por una pantalla. En la pantalla se veían vistas aéreas nítidas y de alta definición, techos de tejas azules, edificios de ladrillo rojo de estilo europeo, avenidas pavimentadas, caminos sombreados, aulas iluminadas y exuberantes campos de entrenamiento. Era una vista aérea de la Academia Trasen. La tableta mostraba las mismas imágenes. Mientras Tokaichi manipulaba los controles con entusiasmo, ambas pantallas cambiaban rápidamente de una escena a otra a una velocidad asombrosa. Es increíble. ¿Quién hubiera pensado que algo tan pequeño pudiera volar tan rápido? Mejiro McQueen se maravilló con las imágenes antes de volverse hacia Yasui Makoto. Si no me equivoco, la velocidad actual del dron es de unos 60 km por hora. Sin esperar la confirmación de Yasui, Yo respondió con orgullo, sin apartar la mirada de la pantalla, como si alardeara de un nuevo juguete querido. Tienes razón, McQueen. Configuré la velocidad a exactamente 60 km por hora.
Yasui-san mencionó que puede alcanzar hasta 72 km por hora a máxima velocidad, aunque ni siquiera en el último esfuerzo de una carrera G1 se alcanza esa velocidad. Para entrenar, 60 km por hora es más que suficiente. Jeje. Ya lo verás cuando juegues con él tú misma. Mejiro McQueen volvió a suspirar, resignada pero cariñosa. Conociendo a Tio desde hacía tanto tiempo, reconoció fácilmente el orgullo infantil en la voz de su amiga. Pero rápidamente volvió su atención al dron, observando atentamente la transmisión de la tableta. Desde el momento en que vio a Yasui demostrar el dron, McQueen comprendió de inmediato su importancia. Las grabaciones de video de alta calidad eran esenciales tanto para el entrenamiento como para el análisis de las carreras. Revisar estas grabaciones permitía tanto a los entrenadores como a Uma Musume identificar innumerables problemas y optimizar estrategias futuras. En ese momento, había principalmente 3 métodos de filmación: múltiples cámaras en los hipódromos, imágenes de cámaras de vigilancia y entrenadores filmando por sí mismos, ya fuera siguiendo a la Uma Musume o desde un punto fijo. Cada uno tenía pros y contras. Las cámaras profesionales eran excelentes, pero además de las imágenes transmitidas públicamente, las grabaciones de las carreras generalmente las conservaban la Asociación URA y la Academia, requiriendo tediosas solicitudes para acceder a ellas. Las cámaras de vigilancia ofrecían amplia cobertura, pero el acceso era aún más difícil y a menudo con mala resolución. Filmarse a sí mismo era común, pero los entrenadores no podían seguir el ritmo de la Uma Musume a menos que otra Uma Musume los asistiera. Además, las tomas estáticas eran limitadas y las imágenes de Uma Musume corriendo resultaban borrosas y poco fiables. Sin embargo, la filmación con drones combinaba todas estas ventajas evitando las deficiencias. Según Yasui, una vez establecidas las rutas de vuelo, incluso 3 drones simultáneos podrían producir grabaciones superiores a cualquier método existente. Pensando en esto, Mejiro McQueen miró expectante hacia Yasui Makoto. Yasui-san, ya que tenías esta idea en mente, ¿has estado grabando el entrenamiento de Kita-san estos días? ¿Podríamos ver algunas imágenes? Tokaicho, a pesar de estar absorta pilotando el dron, también se volvió hacia Yasui, intrigada. Con un talento y experiencias similares, compartía la profunda comprensión de su amiga. Aferrándose firmemente al control remoto, aún mantenía su conciencia como presidenta del consejo estudiantil. Así es. Me lo mencionaste anoche, pero esta mañana, Yasui-san, ¿lograste filmar a Kita-san? Antes, mientras Tokaicho disfrutaba pilotando el dron, Yasui no la interrumpió. Quería que ambos presidentes experimentaran personalmente las ventajas de filmar con drones para que la siguiente conversación fluyera sin contratiempos. Ahora, al ver a ambos líderes abordar el tema principal, Yasui no ocultó la verdad. Todavía no. El dron aún tiene algunos problemas, en parte por eso vine a hablar con ustedes dos. ¿Problemas? Los dos presidentes hablaron simultáneamente. Yo dudó brevemente antes de entregarle el controlador a McQueen. McQueen, trae el dron de vuelta. Primero hablaré con Yasui-san. O así que por fin te acuerdas de mí en un momento como este, gruñó Mejiro McQueen con picardía, aunque aceptó el control remoto sin quejarse, siguiendo atentamente la demostración anterior de Yasui. El problema más notable es el ruido, comenzó Yasui, señalando la imagen de la tableta. No se oye en la pantalla debido a la cancelación de ruido integrada, pero durante el despegue es bastante fuerte. De hecho, si vuela demasiado cerca, escucharán constantemente ese zumbido. Su audición es excepcionalmente sensible. Si no lo solucionamos, el entrenamiento podría verse interrumpido. También está el problema del software. En realidad, este dron es solo un prototipo. Por pura suerte lo conseguí, bueno, no lo compré exactamente. El inventor quería que alguien lo probara en la práctica, así que me lo proporcionó. Eso significa que el movimiento de la cámara, el procesamiento de imágenes, las funciones de evasión inteligente aún requieren ajustes.
Por último, Yasui hizo una breve pausa, sin dudar en abordar el tema, la privacidad. Tokaicho hizo una pausa y rápidamente comprendió. Con un dispositivo como este, se podría filmar casi cualquier cosa con facilidad. La academia está llena de chicas, no solo estudiantes, sino también profesoras y formadoras. Incluso un pequeño malentendido podría agravarse rápidamente. Frunció el ceño, pensativa. Al ver su reacción, Yasui guardó silencio. Tenía algunas ideas preliminares, pero conociendo la reputación de eficiencia de Tokaicho, quizás se le ocurriera una solución aún mejor. Esperó pacientemente, observando atentamente su expresión. Antes de que Tokaicho pudiera responder, la voz confusa de Mejiro McQueen lo interrumpió. ¿HM? ¿No es Kita-chan? ¿Por qué se comporta tan extraña? Al instante, la atención de Yasui y Tokaicho se dirigió a la pantalla. Tanto en la tableta como en la pantalla remota, vieron claramente la imagen que McQueen había descrito, una chica de cabello negro que actuaba de manera bastante sospechosa. Era la hora del recreo. Los estudiantes charlaban tranquilamente en los pasillos o paseaban por los campos deportivos, relajándose con sus amigos. Sin embargo, la chica de cabello negro en la grabación no estaba charlando ni relajándose. En cambio, Keresan Black se encontraba furtivamente escondida entre los arbustos cerca del campo de deportes, sosteniendo torpemente dos ramas frondosas, claramente intentando, y fallando completamente, mezclarse discretamente con la vegetación. Capítulo 50, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Después de notar el comportamiento inusual de Keresan Black, las tres personas en la oficina intercambiaron miradas desconcertadas, cada una claramente insegura de lo que estaba sucediendo. Pero pronto, Yasui Makoto entrecerró los ojos pensativamente. Presidente McQueen, ¿podría elevar un poco más la altitud del dron? Sí, más o menos. La vista en la pantalla se amplió considerablemente y ahora los tres podían ver claramente que la chica de cabello negro escondida entre los arbustos tenía sus ojos fijos firmemente en el campo de deportes. En el campo, además de los estudiantes que paseaban tranquilamente, había alguna Uma Musume usando su tiempo de descanso para entrenar. Ya veo, murmuró Yasui en voz baja, con una leve sonrisa. Parece que está pensando mucho en su próxima carrera. Estaba seguro de que su suposición no estaba equivocada. A juzgar por el comportamiento de Uma Musume, parecía que estaba observando a alguien en secreto. Y de hecho, entre las Uma Musume que actualmente se encontraban entrenando en el campo estaba una de sus próximas rivales en el Spring Stakes. Yasui ya había investigado personalmente a estos oponentes, aunque todavía no había planeado compartir el análisis con Kita-san. No había previsto que la chica de cabello negro de repente sintiera suficiente curiosidad como para investigar sigilosamente por su cuenta. Justo cuando estaba considerando si debía recordarle gentilmente a su Uma Musume que no fuera demasiado visible, sus ojos se posaron bruscamente en una figura particular en el campo. La próxima carrera de Kita-chan Spring Stakes, ¿verdad? Así que eso es. Tokaicho también se dio cuenta de lo que estaba pasando y dio una sonrisa desconcertada. Bueno, su entusiasmo es ciertamente loable. Pero su enfoque furtivo. De repente, Mejiro McQueen rió suavemente. ¿No era exactamente igual que tú entonces, yo? Justo antes de esa, Arima Kinen. Alto. Espera, detente ahí mismo. Con reflejos ultrarrápidos dignos de un corredor de Arima Kinen, Tokaicho se cruzó de brazos y se apresuró a bloquear las palabras de McQueen, nerviosa e irritada. ¿No quedamos en no volver a mencionar eso? Sigue así y les contaré a todos tu reciente aumento de peso, MMM. Jajaja, qué tiempo tan bonito hace hoy. Por cierto, Yasui-san, ¿no has oído nada ahora mismo? Mejiro McQueen cambió rápidamente de tema, mirando tímidamente a Yasui, quien parecía ajeno a sus bromas. ¿Qué pasa,
Yasui-san. De hecho, Yasui Makoto no había prestado atención al intercambio lúdico entre las dos Uma Musume. En cambio, su mirada permaneció fija en una chica específica visible en la pantalla del dron. Al escuchar la pregunta de McQueen, meneó levemente la cabeza, señalando la exhibición sin ocultar sus pensamientos. No es nada. Solo estaba notando a esta Uma Musume en particular. Al oír eso, la curiosidad de McQueen y Tio se despertó de inmediato. Se acercaron, observando atentamente la tableta. Pronto hablaron casi a la vez. ¿Aumento aplastante? Entonces Tokaicho inclinó la cabeza ligeramente, curiosa. Yasui-san, ¿la conoces personalmente? Si no recuerdo mal, no has interactuado con ella desde que llegaste a la academia, ¿verdad? No, no lo he hecho. Yasui negó con la cabeza y sonrió brevemente. Es una Uma Musume de una familia adinerada y prominente. Chicas como ella no necesitan entrenadores, muchas hacen fila todos los días, implorando su atención. A alguien como yo, sin fama ni experiencia, no la tomarían en serio ni aunque lo intentara. Además, cuando llegué a Tokio, pregunté por ahí y me enteré de que ya había firmado con un entrenador hace tiempo. Abordarla después sería inapropiado. Me llamó la atención simplemente por su fuerza. Sobre todo, su patada final, que probablemente sea la más potente de su generación. Tokaicho asintió con conocimiento. Es cierto. Yo mismo he notado su capacidad para patear al final. 33.7, 33.7, 34.1 y otra vez 33.7. Si no me falla la memoria, esos fueron sus tiempos en los últimos 3 furlongs de sus primeras 4 carreras tras su debut. Sus últimos tiempos a este nivel la sitúan entre las mejores de su generación. Y lo que es aún más impresionante, es extremadamente consistente. Si puede seguir actuando así, sin duda se convertirá en una famosa Uma Musume en el futuro. Pero hizo una pausa pensativa. La próxima carrera de Kita-chan es la Spring Stakes, ¿verdad? Crashing Race no tiene carreras programadas para marzo. Yasui-san, probablemente no tengas que preocuparte por ella todavía. Yasui asintió levemente, con una leve sonrisa en los labios. No sé si cuenta como preocupación exactamente. Pero Crashing Race se ha apuntado a la triple corona clásica. Eso significa que se enfrentará a Kita-chan en el Satsuki-so de abril. Desafortunadamente para Kita-chan, uno de sus oponentes más difíciles es precisamente un pateador tardío potente. Naturalmente, necesito vigilarla. Claro que no se trata solo de Crashing Race, he investigado a fondo a todos los posibles rivales que Kita-chan podría enfrentar. Tanto Tokaicho como Mejiro McQueen comprendieron inmediatamente su significado y simultáneamente mostraron expresiones de admiración y tranquilidad. Eres realmente extraordinario, Yasui-san. La mayoría de los entrenadores rara vez piensan tan a futuro. Kita-chan debe tener suerte de tenerte como guía. Después de intercambiar una mirada rápida, Tokaicho se aventuró cautelosamente más allá. Dado que ya has identificado las debilidades de Kita-chan, supongo que has preparado contramedidas. Inconscientemente, la mirada de Yasui se desvió hacia la chica de cabello negro en la pantalla mientras respondía con cuidado. No diría que está 100% garantizado, pero sí, lo consideré bastante temprano. Ambos conocen a Kita-chan desde hace mucho tiempo. Como Uma Musume, con un talento excepcional y mucha experiencia, probablemente se dieron cuenta de que es de las que maduran un poco más tarde que otras, ¿verdad? Tokaicho asintió con la cabeza. Sí, ya pregunté a varios médicos sobre ella. Confirmaron que la densidad muscular y el físico general de Kita-chan son muy superiores a la media. Con su complexión más grande, su condición física y fuerza eventualmente superarán a las de muchas de sus compañeras.
Sin embargo, también necesita más tiempo para madurar por completo antes de poder controlar plenamente su potencia y utilizar eficazmente diversas técnicas de carrera en las carreras. Además, Joe dudó un momento. Varios entrenadores lo notaron hace tiempo, pero les costó encontrar una solución adecuada. En teoría, el único método posiblemente efectivo sería el infame entrenamiento de Shimizu-san, repetición de 3 colinas. Pensé en consultar con el entrenador Shimizu y hablé brevemente con él. Pero siempre he creído que su entrenamiento podría ser demasiado duro para Kita-chan. Después de encontrarte, Yasui-san, lo reconsideré. Exteriormente, Yasui permaneció sereno, pero internamente se sentía algo crítico. Sabía sobre el entrenamiento repetición de 3 colinas que mencionó Joe y estuvo totalmente de acuerdo, era excesivamente duro. No, duro no sería suficiente para describirlo, fue esencialmente infernal. El entrenamiento consistía en 3 carreras consecutivas de 1000 metros, cada una con un desnivel de 32 metros, equivalente a subir unos 10 pisos por repetición. Completar 3000 metros en pendientes tan pronunciadas era una tortura. Lo más importante es que este no era un régimen de una sola vez, cada sesión de entrenamiento tenía que repetir esta rutina agotadora, sin excepción. Francamente hablando, cualquiera que no tuviera un físico férreo se derrumbaría. Aunque Yasui había analizado las capacidades físicas de Keresan Black y confirmado que teóricamente podría soportar un entrenamiento tan extremo, nunca había considerado seriamente implementarlo. Sin mencionar que tenía métodos mejores y mucho más avanzados a su disposición. Empecé a abordar los problemas de poder de Kita-chan desde el primer día que empecé a entrenarla. Pero los resultados no se ven de la noche a la mañana. Evitando criticar abiertamente los métodos de otro entrenador, Yasui continuó con calma. Paralelamente, Kita-chan ya ha comenzado a practicar técnicas básicas de carrera frontal bajo la guía de Dawa Scarlett-san. Con la ayuda de Vodka-san, creo que el entrenamiento actual es suficiente para enfrentar a los rivales con fuertes patadas tardías por ahora. Después de todo, hablando solo de patadas finales, la actuación de Vodka-san en los últimos 3 furlongs del Derby Yusun de Tokio fue realmente explosiva, con un impresionante tiempo de 33 segundos. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Adonis Alvarez. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeos. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. MYC. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliath Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio.
Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diago. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Zadkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.